Bueno, nos encontramos en el Departamento de Prehistoria de la Universidad de Oviedo, en el laboratorio. Estamos con el profesor Marco de la Rasilla. Hola, Marco. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y bueno, él tiene aquí preparadas sobre la mesa una serie de piezas que, bueno, pues que va a ayudarnos a interpretar, claro. Marco, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, aquí, por ejemplo, hay una plantilla de materiales correspondientes al Paleolítico, es decir, la primera etapa del proceso evolutivo humano, pero en este caso el Paleolítico superior, es decir, el final de esa gran etapa. Son materiales hechos en diferentes rocas, sobre todo sílex y cuarcita, y luego a partir del 40.000 se empezaron a hacer también instrumentos en hueso. Aquí tenemos un óxido de ocre, perdón, un óxido de hierro, que es lo que utilizaron para, por ejemplo, pintar el arte rupestre en las cuevas, o para pintarse ellos, o como refractario, o como, en fin, antiséptico, como varias, para curtir pieles, etcétera, ¿no? Aquí tenemos unas lapas, unas lámparas, patelas, que además es muy interesante porque, como habíamos hablado de Vega del Sella, del conde de la Vega del Sella, Sí, en un vídeo anterior, fue el que definió el asturiense, es decir, un momento al final del Paleolítico en donde los grupos humanos consumieron toneladas de llámpares. Hay una acumulación en las cuevas, sobre todo en la zona de Llanes, que es donde él vivía y donde hizo las prospecciones, y se le dio el nombre de asturiense, ¿no? Que es muy interesante. Y luego hay, bueno, fragmentos de fauna, esto es una asta de ciervo, un carnívoro, y diferentes elementos que nosotros vamos estudiando con las diferentes disciplinas. Hay que decir que en la investigación nuestra, las disciplinas que nos ayudan a interpretar puede ser la geología, la paleontología, la malacología, para estudiar, por ejemplo, las conchas, por ejemplo, estudios físico-químicos para analizar los óxidos de hierro, su composición, los sistemas de datación, etcétera, ¿no? Sí. Y aquí lo que estamos haciendo ahora en concreto, con bueno, alumnos de la facultad de Historia, concretamente de segundo en este caso, del grado de Historia, es el triaje, es decir, nosotros cuando excavamos, en la zona que estamos excavando, levantamos el sedimento, la tierra que hay, lo metemos en un cubo, sí, y con ese cubo vamos a un sitio donde hay dos cribas, dos cedazos, con una luz muy pequeña, el de arriba un poquito más grande, el de abajo muy pequeña. Entonces, para recoger lo que se nos haya podido pasar o algunas cosas muy pequeñas. Lo que hacemos a continuación es la segunda criba, entonces tiene este material. Y lo que hacemos es triar, es decir, sacar de ahí los trozos de industria lítica, de microfauna sobre todo, es decir, ratones, topos, vértebras de peces, ranas, etcétera, porque dan una información muy interesante medioambiental, la microfauna, y que lo estudia la paleontología. Pero también aparecen restos de trozos de hueso, de haberlos roto, trozos de industria lítica, es decir, cuando se trabaja este sílex o la cuarcita, saltan trozos, y esos trozos son muy pequeños y los recogemos aquí. ¿Y eso es lo que tenéis? ¿Qué es lo que tenemos efectivamente aquí en estas bolsas? Por ejemplo, esto es hueso, trocitos de hueso muy pequeños. Esto, por ejemplo, es microfauna, que es bien pequeña. Pues aquí hay huesecillos de, pues ya digo, de ratón, de topos, etcétera, ¿no? Aquí tenemos trozos de industria lítica de sílex, es decir, de haber trabajado el sílex. Aquí de cuarcita. Aquí óxidos de hierro, que además, para que se vea bien, si saco un trocito, me mancho de verdad. Ah, sí, claro. Eso es con lo que dices que se pintaban ellos, se podían ¿no? pintar ellos, por ejemplo, bueno, y por supuesto las paredes, pero esto también vale como refractario, como antiséptico, es decir, los pueblos en África que se pintan de rojo, es con esto para los mosquitos, etcétera, ¿no? Entonces aquí hacemos esta labor de triaje, y esto es interesante no solo por la microfauna, sino porque se ve también el grado de procesado, por ejemplo, del hueso, por ejemplo, de la industria lítica,
que viendo aquellas piedras, que son los instrumentos que hacen, no se puede saber. Entonces hay un análisis mucho más detallado de todos los procesos que se han realizado por los grupos humanos y que encontramos en los yacimientos. Claro, esto complementa la herramienta en sí, te da datos sobre el procedimiento de trabajo de la herramienta. Y el peso que tiene todo esto en el yacimiento. ¿Por qué? Porque la gente podía perfectamente hacer el instrumento fuera del yacimiento. Claro. Lo único que nos llegaría sería aquello. Pero si se trae el canto y lo trabaja en el yacimiento, entonces nos queda todo el proceso, o gran parte de ese proceso. Ay, pues muy interesante, Marco. Tenemos que seguir haciendo vídeos sobre este tema de la prehistoria. Es un trabajo, parece, y seguro que lo es, un trabajo apasionante. Muchísimas gracias. Gracias.